Entramos a nuestro tercer tema de nuestra serie titulada Los grandes problemas humanos. Y el día de hoy nos toca hablar acerca de la soledad. Y hemos titulado a nuestro mensaje del día de hoy, Hola soledad, haciendo frente a mi soledad. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado ese bolero antiguo de Rolando La Serie llamado Hola Soledad. ¿Pueden levantar la mano todos los que han escuchado esa canción? Wow, todo Adonai. Es un bolero muy antiguo, ¿no? Es una canción muy antigua. Yo también la he escuchado, ¿no? Claro, era un niñito cuando estaba de moda. Pero en parte de la letra, esa canción dice lo siguiente: Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo, que te encuentres uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza y conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar, y por eso estoy contigo, soledad. Yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Tremenda letra, ¿verdad? Canción entonada por ese importante cantante cubano Rolando La Serie. Sin embargo, cuando uno se detiene a analizar la letra, descubre que no está cantándole a una mujer que se llama Soledad. En realidad, él está cantándole a la soledad como tal. Claro que podría tener su aplicación en una mujer de nombre Soledad, pero fundamentalmente él se enfoca en la experiencia que está viviendo, que es una experiencia de soledad. Él en una parte de la canción dice que se identifica con su viejo amigo. Evidentemente está hablando de esa situación que a él le tocaba vivir en ese momento y que lo expresa, lo narra en una canción. Ahora, creo que de alguna manera todos nosotros hemos derramado lágrimas en algún momento por una experiencia de sentirnos solos. Quizá cuando éramos niños, ¿verdad? Y nuestros padres nos dejaron en casa y tuvieron que salir a hacer alguna gestión y nos sentimos solos. O quizá cuando fuimos creciendo y enfrentamos la adolescencia, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa soledad. Lo cierto es que en algún momento de la vida, tú y yo hemos pasado por una crisis o una situación en la cual nos hemos sentido solos. Pero cuando hablamos de la soledad, tenemos que definir qué cosa es la soledad. Y me gusta lo que dice el filósofo y político romano de la antigüedad, Séneca, cuando describe la soledad. Él dice: la soledad no significa estar solo. La soledad significa más bien experimentar en la vida un vacío. La soledad no es estar solo físicamente. La soledad tiene como connotación principal un vacío en el interior, en lo profundo del corazón de la persona. No tiene necesariamente que estar ausente de personas o encontrarse en un lugar donde no hay otras personas a su lado. Hay personas que, a pesar de estar rodeadas de otras personas, de tener amigos a su alrededor, de tener una familia grande, extendida, se sienten solos. Y quizás alguna vez tú te has sentido solo, ¿verdad? A pesar de tus familiares, a pesar de tus amigos, has experimentado esa soledad. Creo que todos, de alguna manera u otra, experimentamos en nuestra vida un momento de soledad. En algún momento en nuestra experiencia de vida, tú y yo nos hemos sentido quizás solos. La soledad no distingue edad, ni clase social, ni estatus económico, niños, jóvenes, adultos, ¿verdad? Hombres casados, solteros, viudos, ancianos, en algún momento de la vida experimentan y pasan por esa soledad. Y la soledad no tiene que ver con algo externo necesariamente.
Muchas veces la soledad tiene que ver más bien con algo interno, algo que parte de lo profundo del corazón. Y quizás hoy mismo tú estás aquí rodeado de mucha gente, o quizás nos estás viendo por el internet, escuchando este mensaje, y puedes estar en tu casa con mucha familia, pero en realidad te sientes solo. En realidad te sientes sola y quizás hasta abandonado. Te pregunto, ¿esa es tu condición así el día de hoy? ¿Te sientes solo, triste? ¿Te sientes sola quizás? El hombre, el ser humano, ha sido creado por el Señor con la finalidad de relacionarse. El Señor nos ha creado a imagen y semejanza de Él, y nos ha hecho así el Señor para que tú y yo podamos tener relaciones los unos con los otros. Somos seres relacionales. A nadie le gusta estar solo. A nadie le gusta vivir aislado. Todos en el fondo tenemos la necesidad de sentirnos amados y de poder relacionarnos con los demás. Desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó como un ser relacional. Sus primeras palabras fueron: no es bueno que el hombre esté solo. Y si Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, es porque Él quiere dejar en claro que el hombre y la mujer necesitamos de otras personas para poder convivir. Necesitamos relacionarnos con otras personas. No nos hace bien la soledad. Necesitamos de la compañía de los demás. Dios, en ese sentido, está preocupado porque las personas vivamos en una buena y sana relación unos con otros. No que vivamos vidas de soledad, no que vivamos vidas aisladas, no que vivamos siendo individualistas en nosotros mismos. Dios quiere que tú y yo vivamos la vida plena. Y vivir la vida plena significa vivir una vida de buena relación con otros, dejando a un lado la soledad. Ahora, cuando miramos este tema, tenemos que preguntarnos cuáles pueden ser las causas para la soledad. ¿Cuáles son algunas de las causas que encontramos cuando hablamos de la soledad? Y en primer lugar, uno puede encontrar la soledad por propia decisión. Es decir, uno puede estar solo porque elige estar solo. Elige esa soledad. Hay personas, por ejemplo, que les gusta estar solos, ¿verdad? Que les gusta estar de manera, por un tiempo, a solas, que eligen la soledad como parte de su vida. Esto no quiere decir, sin embargo, que esas personas no tengan una necesidad de afecto. No quiere decir que no tengan una necesidad de amor y de relacionarse con otras personas. Conozco un amigo que él suele decir: yo amo mi soledad, pero le gusta estar con gente todo el tiempo. Y él es el alma de la fiesta cuando hay reuniones, pero él siempre dice: yo amo mi soledad. Uno puede elegir estar solo, pero esa elección es una elección temporal que tú y yo hacemos. Por ejemplo, nosotros como cristianos debemos anhelar tener tiempos a solas con el Señor. Apagamos la radio, apagamos la televisión, apagamos el celular y decidimos un tiempo a solas con el Señor. Esa es una soledad por decisión que yo tomo. Yo los días domingos, por ejemplo, trato de no hacer consejería, de no atender consejería. Yo después del primer culto saludo a los hermanos un rato afuera e inmediatamente voy a mi oficina, porque después de predicar necesito un tiempo a solas con el Señor. Necesito un tiempo personal con el Señor para agradecerle por lo que Él ha hecho, pero también para volver a revisar mis notas, pensar en la predicación, etc. Es un tiempo a solas que yo decido tener con el Señor. Esa es una decisión que tú y yo hacemos, la decisión de estar a solas por un momento, pero es una decisión de carácter temporal, es una decisión de carácter parcial. No es que decidimos estar a solas todo el tiempo, porque como hemos dicho, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos la necesidad
de relacionarnos. Los monjes que se enclaustran, por ejemplo, son personas que también deciden vivir a solas y se enclaustran por años. Guardan la soledad como una virtud, como una disciplina, el silencio como otra disciplina, y es una soledad por propia elección. Y no necesariamente ese tipo de soledad es negativa ni es mal. Pero hay un segundo tipo de soledad, una segunda causa, que es por obligación. Esto ya es distinto. Cuando estamos obligados a estar solos por diferentes razones. Por ejemplo, cuando una persona está enferma de una enfermedad contagiosa, cuando está quizá internado en el hospital o en la clínica y está aislado. Es un tipo de soledad, es un tipo de aislamiento por obligación. La persona quiere estar con otros, la persona quiere tener a su familia cerca, pero no puede. Está obligada a mantenerse aislada. Ese es un tipo o una causa también de soledad. O quizás cuando una pareja de esposos ya mayores, ¿verdad? Y uno fallece, uno pasa a la presencia del Señor, la otra persona queda en una soledad. Es una soledad obligada, no puede hacer más por cambiar esa situación. Ha quedado solo o ha quedado sola. Pero en tercer lugar, hay una causa que es la que llamamos por los hábitos que apartan a las personas de la sociedad y los obliga a la sociedad. Consecuencia de hábitos que se han formado. Y a veces, por ciertos hábitos, por ciertos estilos de vida, las personas quedan solas. Un esposo que es infiel a la esposa y la esposa decide terminar el matrimonio y divorciarse, por más que el esposo pida perdón y ruegue, el esposo va a quedar solo. Y quizá la mejor ilustración es las personas que han cometido un delito y están presas, están en la cárcel. La prisión es la mejor ilustración de lo que estamos especificando ahora. Pueden estar rodeados de muchos internos, pero en el fondo están solos. Y quizá no hay lugar que exprese mejor la soledad en el alma de una persona que la cárcel y que la prisión. Ahora, como hemos dicho, la soledad puede ser positiva cuando es intencional, cuando está bien orientada, cuando tiene un propósito. Los creyentes, los hijos de Dios, deberíamos de practicar más seguido la disciplina de la soledad. Vivimos en un mundo donde hay tanto ruido a nuestro alrededor, donde hay tanta bulla a nuestro alrededor. Tenemos información que nos viene del internet, de los medios de comunicación, constantemente y permanentemente, que a veces somos tan saturados por todo ello, que lo que necesitamos hacer es parar y estar a solas. Estar a solas para meditar, para buscar al Señor, estar a solas para hacer una introspección de cómo está nuestra vida, evaluarnos delante del Señor, hacer un análisis de cómo estamos. Ese tipo de soledad, ese tipo de introspección es necesaria y es útil para la vida del cristiano. Pocas veces practicamos esta disciplina. Casi siempre practicamos el ayuno, ¿verdad? La oración, la meditación de vez en cuando, pero pocas veces practicamos la soledad. ¿Alguna vez, por ejemplo, has practicado el retiro individual? Es decir, tú solo irte fuera de la ciudad a meditar en las cosas de Dios, a evaluar tu vida. Ese tipo de soledad que busca el Señor es una soledad válida. Pero ¿qué de la soledad que no es buscada? ¿Qué de la soledad que de pronto llega a tu casa, llega a tu vida, te sorprende, a tal punto que llegas a decir, Señor, me siento solo, me siento sola? ¿Qué de ese tipo de soledad? En ese tipo de soledad queremos enfocarnos en esta mañana. Y mi oración es que el Señor pueda hablarte, que el Señor pueda tocar tu corazón y tú puedas ser sensible a la voz del Espíritu Santo de tal manera que puedas experimentar los cambios que Dios quiere que experimentes, para que no estés diciendo como la canción todo el tiempo, o la soledad, sino más bien puedas
entender que Dios tiene una provisión para tu vida en medio de tu tristeza y en medio de tu soledad. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿quiénes en la Biblia se sintieron solos? Y yo quiero compartir por lo menos 3 personas que en la Biblia se sintieron solos. Y cuando estaba haciendo el estudio, descubrí que uno de los personajes que en la Biblia aparece, que se siente solo, fue también un personaje que, según vimos la semana pasada, se deprimió: el profeta Elías. El profeta Elías no solamente experimentó la depresión, como lo vimos la semana pasada, sino que además fue un hombre que se sintió solo. Y en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 14, encontramos lo que el profeta Elías dice respecto a este tema de la soledad. Miren tu Biblia, por favor, Primera de Reyes 19, versículo 14. Elías va a decir: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y nota lo que dice el profeta Elías: y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. El gran profeta Elías no solamente fue víctima de la depresión, sino que además se sintió solo. Sus amigos lo abandonaron, tuvo que ir a esconderse a las montañas y sintió el abandono de todos los demás. Experimentó una soledad profunda y sin duda debió haber sido para el profeta una experiencia muy triste sentirse abandonado por los demás. Sentirse triste por no tener al lado alguien que le sirva de apoyo, alguien en quien confiar, alguien a quien poder contarle sus problemas y escuchar a la vez los problemas del otro. El gran profeta Elías, ese hombre de Dios, se sintió solo. Yo te pregunto, ¿te has sentido solo alguna vez? ¿Has experimentado esa sensación de abandono en tu vida? Quizá aislado, queriendo conversar con alguien, buscar a alguien para que te escuche, un hombro sobre el cual llorar y no has encontrado a esa persona. Así se sintió el gran profeta de Dios, solo, abandonado. No estás únicamente tú en esa situación. El profeta Elías tuvo que pasar por una dura prueba al sentirse que todos los demás no solamente lo habían abandonado, sino que buscaban su vida para quitarse. Pero también encontramos que el gran apóstol Pablo se sintió solo. Cuando vamos a 2 de Timoteo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 y en el versículo 16, encontramos que el apóstol Pablo expresa esa soledad por la que estaba pasando. Ahora uno puede decir, ¿cómo es posible que el gran apóstol se haya sentido solo? Él era querido por los demás, era apreciado por los demás, había fundado iglesias. ¿Por qué estaría solo? Mira lo que dice 2 de Timoteo 4:16. Pablo, escribiéndole a su hijo espiritual Timoteo, le dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Qué terrible, ¿verdad? El apóstol tuvo que defender su propia vida y dice que cuando sucedió eso, nadie estuvo a su lado. Todos lo habían desamparado, lo habían dejado, lo habían abandonado. Un personaje popular que era amado por las iglesias, de pronto encuentra que la soledad llegó a su vida. Y esto nos ilustra que a veces el creyente puede experimentar esa soledad aún a pesar de estar rodeado de otras personas. Lo que es peor quizá, cuando compartimos nuestra fe, cuando de alguna manera hablamos de Cristo, a veces la gente decide dejarnos solos y nos abandonan a causa de nuestra fe y la soledad llega a nuestra vida.
El gran apóstol Pablo se sintió solo. El gran apóstol Pablo tuvo que pasar por esa situación. Pero además encontramos en la Biblia que no solamente Elías se sintió solo, no solamente Pablo se sintió solo, sino que aún nuestro mismo Señor Jesucristo experimentó la soledad. ¿Sabías eso? ¿Sabías que nuestro Señor tuvo que pasar por la amarga experiencia de la soledad? Cuando vamos a Mateo en el capítulo 27, en el versículo 46, encontramos al Señor en la cruz y a punto de entregar su vida por la humanidad. El Señor experimenta esa soledad. Dice en Mateo capítulo 27, en el versículo 46, que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Señor experimentó esa soledad el día que cargó tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. Estando en esa cruenta cruz, llevando nuestros pecados, la soledad invadió la vida de nuestro Señor. Él mismo se sintió abandonado, no por culpa de Él, sino por culpa nuestra, por llevar nuestro castigo y por llevar nuestro pecado. La soledad no es pecaminosa, porque Cristo la experimentó, y la Biblia dice que Cristo fue sin pecado. Así que cuando tú te sientas solo, no sientas que estás pecando, porque no estás pecando. Pero el Señor cargó todo nuestro pecado al punto que tuvo que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Dios de los cielos experimentó una soledad aún mucho más grave que la que tú y yo podemos experimentar. Y cuando yo leo este pasaje, hermanos, no puedo dejar de preguntarme qué puede ser más trágico en la vida que la ausencia total de Dios en la vida de una persona. ¿Qué puede ser más dramático en la experiencia de todo ser humano que la ausencia total de Dios? Mira, a veces pensamos que el infierno es ese lago de fuego donde las almas están quemando, ¿verdad? Y donde se van a quemar por la eternidad todos aquellos que no tienen a Cristo. Cuando yo pienso en el infierno, pienso que el infierno es más bien la ausencia total de Dios. El infierno es esa completa y abyecta soledad que todas las personas que no tienen a Cristo van a experimentar un día y por la eternidad. Eso es el infierno, la ausencia total de Dios. Algunos dirán, pero ya la gente en este mundo vive de espaldas a Dios, ya vive sin Dios. Es cierto, pero una cosa es vivir sin Dios y otra cosa es experimentar la ausencia total de Dios. Porque la gente en nuestros días, aunque le dé las espaldas a Dios y viva sin Dios, respira, disfruta del sol, disfruta de la lluvia, disfruta de la naturaleza, que son todas estas cosas que nos hablan de la presencia de Dios. Pero un día, en la eternidad, aquellos que no tienen a Cristo han de experimentar lo trágico de la ausencia total de Dios, porque Dios no puede estar en el infierno. ¿Qué cosa más trágica para toda aquella persona que vive sin Cristo? ¿Y sabes una cosa? Eso fue lo que experimentó Jesús en la cruz. Al punto que Él tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ausencia total del Padre por llevar tus pecados y por llevar mis pecados. ¿Se imaginan el dolor y la angustia del Señor al sentirse solo? Por eso es que la salvación de Cristo tiene mucho mérito. Por eso es que predicamos que los hombres deben venir en arrepentimiento al Señor, cambiar sus vidas, entregarle el corazón, porque el infierno será la ausencia total de Dios. No habrá dónde ir, no habrá dónde esconderse.
qué trágico será esa experiencia para la vida del hombre sin Cristo. Así que si tú te sientes solo hoy, o te sientes sola hoy, déjame decirte que ese sentimiento no se compara en nada con lo que será la ausencia total de Dios en la eternidad para aquellos que no tienen a Cristo. Pero la buena noticia es que hoy tu vida puede cambiar. Hoy tu vida puede ser transformada. Si tú vienes al Señor y le entregas tu vida, no solamente vas a dejar de experimentar la soledad en tu diario vivir, sino que además tendrás la oportunidad de vivir por la eternidad con Cristo en los cielos. Esa es la bendición para todo hombre y para toda mujer. Como decíamos al comienzo, la soledad no es sentirse solo. La soledad es experimentar un vacío en el corazón. Y quizás usted, amigo que nos visita en esta mañana por primera o segunda vez, se siente así. Se siente con un vacío que te ha llevado a la soledad, que te ha llevado a la angustia, a la depresión, a la tristeza. Déjame decirte que ese vacío solo lo puede llenar el Señor Jesús, porque Él experimentó esa misma soledad en la cruz del Calvario. Ahora quizá tú me digas, pero pastor, usted no me conoce. Usted no conoce mi situación. Usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Quizá usted habla porque tiene muchos amigos, tiene al Señor, pero quizá usted no sabe cuál es mi real caso. No se imagina, pastor, qué tan solo me encuentro. Esa soledad me quita las ganas de vivir. Me quita las ganas de cualquier cosa. Como solo, nadie me llama. Paso el fin de semana solas. No se imagina lo triste que es mi vida. Hermano, tal vez yo no conozco tu caso, pero Dios conoce tu situación y Él quiere ayudarte en esta mañana. Quiere ayudarte a salir de esa triste soledad que te toca vivir. Tú me dirás, ¿cómo? ¿Cómo salir de esa soledad? Déjame darte 4 pasos concretos que te pueden ayudar a salir de la soledad en la que te encuentras. En primer lugar, es viviendo para Dios. No hay otra forma de salir de la soledad que viviendo para el Señor. No hay otra manera de poder escapar de esa soledad que te persigue que no sea viviendo una vida para el Señor. Y en el Salmo 27, el salmista hace un par de preguntas retóricas cuando habla justamente del temor a estar solo. Y son preguntas retóricas porque las respuestas son obvias. En el Salmo 27, en el versículo 1, el salmista va a decir, el Señor es mi luz y mi salvación. Y luego se pregunta, ¿de quién temeré? La respuesta obvia es, de nadie. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? La respuesta obvia es, de nadie. Puede que de chico te abandonaron tus padres y creciste solo, sin un padre, sin una madre. Puede que te abandonaron y te dejaron con tus abuelos, con tus tíos y creciste así. Quizás has crecido en una familia inestable, con un padre ausente o una madre ausente. Puede que hayas vivido en soledad gran parte de tu existencia. Déjame decirte que el Señor no te ha abandonado jamás. Si tú decides vivir para Dios, el Señor te promete su presencia todos los días de tu vida. Ese es el primer paso que hay que dar. Reconocer al Señor y decidir vivir la vida para agradarle a Él. Pero en segundo lugar, estamos llamados a obedecer a Dios. En Mateo, en el capítulo 28, cuando el Señor da el encargo que se conoce como la Gran Comisión, el Señor hace una promesa maravillosa para los discípulos y para nosotros. Pero fíjate lo que encierra esa promesa de la presencia de Dios. En Mateo 28:20 va a decir, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros algunos días,
Así dice, todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuál es la condición? Que guarden todas las cosas. Y eso significa obediencia. Obediencia al Señor. A veces nos gusta la última parte del versículo, ¿no? Qué bueno, el Señor ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero la condición es obedecer al Señor. La obediencia a Dios es un aspecto fundamental para triunfar sobre esa soledad que a veces toca nuestra puerta. En tercer lugar, dependiendo de Dios. Cuando tú vas al Salmo 23, el Salmo del pastor, ¿verdad? El Salmo que nos habla de nuestro Señor como el pastor de nuestras almas. El Salmo 23, en el versículo 4, va a decir que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, y aquí se da la razón, porque tú estarás conmigo. Gloria al Señor. Tú estarás conmigo. ¿De qué nos está hablando? Que aún en medio de lo terrible que puede ser la muerte, la presencia del buen pastor está con nosotros para aliviar nuestra carga. Tú puedes haber experimentado la muerte de un ser querido, de tu esposo, de tu esposa, de un hijo, de un familiar, y de pronto te sentiste solo. Déjame decirte que en medio de esa soledad, la presencia del buen pastor siempre estuvo lista para ayudarte. Porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Gloria al Señor por eso. No estamos solos, pero necesitamos depender de Dios. Que toda tu vida dependa de la voluntad del Señor. Tenemos que aprender a depender de Él. Pero finalmente, podemos vencer y superar la soledad cuando oramos a Dios. Tú me dirás, pero pastor, eso es algo tan elemental. Es cierto. Pero encontramos en la experiencia de David, en el Salmo 38, que él decidió abrir su corazón a Dios en oración. Porque mira, cuando hablamos de la soledad, tú puedes optar por una de dos elecciones. O te victimizas y empiezas a decir, qué pena, estoy solo, nadie me quiere, qué triste mi vida, como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Te deprimes por todo, igual te angustias porque vives solo y te sientes una víctima. Esa es una elección que puedes hacer, o vas donde el Señor a contarle tu problema en oración. Y el salmista, eso fue lo que hizo. Miren el Salmo 38, el versículo 9. Él va a decirle al Señor, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Qué significa eso? Está diciendo, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú conoces lo que pasa al interior de mi vida. Sabes lo que hay en mi corazón. Pero él sigue orando. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Está abriendo su corazón delante del Señor, quizá con lágrimas. Y mira el versículo 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Señor, estoy solo. Nadie está a mi lado. Estoy abandonado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Y mira el versículo 14 y 15. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, oh Señor, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. ¿De qué está hablando el salmista? De que él puede venir delante del Señor con lágrimas
a decirle: me siento solo, ayúdame en medio de mi soledad. Abre su corazón delante del Padre y recibe respuesta a su oración. Hermano querido, hermana querida, cuando te sientas solo, ora a Dios. Cuando te sientas sola, abandonada, ora a Dios. Tú me dirás: pastor, lo menos que quiero hacer es orar cuando estoy solo. No importa, vence esa barrera y acércate a Dios. Abre tu corazón, derrama tus lágrimas. El Señor te escucha y verás cómo Él viene con su abrazo sobre tu vida para reconfortarte y decirte: hijo mío, hija mía, no estás solo, aquí estoy yo. Yo experimenté una soledad mayor que esa. Confía en mí, aquí estoy yo para ayudarte en medio de tu soledad. Hermano querido, con Cristo nunca estamos solos. Nunca el creyente está solo, porque siempre tiene la presencia del Padre en su vida. Y la mejor forma de vencer la soledad es amando a Dios y amando a tu prójimo, poniendo en práctica esto que hemos compartido. Recuerda, la soledad es un vacío interior en tu corazón, y Cristo puede llenar ese vacío hoy si tú así lo decides. San Agustín dijo en algún momento que todos tenemos un vacío en forma de Dios, y solo Dios puede llenar ese vacío de tu corazón. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abandonado, abandonada? ¿Sientes que no tienes a nadie cuando estás en problemas, cuando estás en dificultades? Cristo quiere llenar ese vacío de tu corazón y decirte: aquí estoy yo. Termino con este pasaje de Deuteronomio: sed fuertes y valientes, no temas ni tengáis miedo de ellos, porque es el Señor tu Dios que te acompaña. Él no te dejará ni te desamparará. ¿Lo crees? El Señor está a nuestro lado para acompañarnos cuando la soledad toque a mi puerta. Y cuando venga la soledad, no le digas: hola soledad, dile: chau soledad, porque Cristo está conmigo, porque el Señor está en mi vida y el Padre me abraza con su abrazo y con su amor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos el rostro y tengamos un momento de recogimiento espiritual en la presencia del Señor. Entramos a nuestro tercer tema de nuestra serie titulada Los grandes problemas humanos. Y el día de hoy nos toca hablar acerca de la soledad. Y hemos titulado: Él se enfoca en la experiencia que está viviendo, que es una experiencia de soledad. Él en una parte de la canción dice que se identifica con su viejo amigo.
Evidentemente está hablando de esa situación que a él le tocaba vivir en ese momento y que lo expresa, lo narra en una canción. Ahora, creo que de alguna manera todos nosotros hemos derramado lágrimas en algún momento por una experiencia de sentirnos solos. Quizá cuando éramos niños, ¿verdad? Y nuestros padres nos dejaron en casa y tuvieron que salir a hacer alguna gestión y nos sentimos solos. O quizá cuando fuimos creciendo y enfrentamos la adolescencia, en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa soledad. Lo cierto es que en algún momento de la vida, tú y yo hemos pasado por una crisis o una situación en la cual nos hemos sentido solos. Pero cuando hablamos de la soledad, tenemos que definir qué cosa es la soledad. Y me gusta lo que dice el filósofo y político romano de la antigüedad, Séneca, cuando describe la soledad. Él dice: la soledad no significa estar solo. La soledad significa más bien experimentar en la vida un vacío. La soledad no es estar solo físicamente. La soledad tiene como connotación principal un vacío en el interior, en lo profundo del corazón de la persona. No tiene necesariamente que estar, a nuestro mensaje del día de hoy, hola soledad, haciendo frente a mi soledad. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado ese bolero antiguo de Rolando La Serie llamado Hola Soledad. ¿Pueden levantar la mano todos los que han escuchado esa canción? Wow, todo Adonai. Es un bolero muy antiguo, ¿no? Es una canción muy antigua. Yo también la he escuchado, ¿no? Claro, era un niñito cuando estaba de moda. Pero en parte de la letra, esa canción dice lo siguiente: hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, te saluda un viejo amigo, que te encuentres uno más. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no te diga nada, es tan grande mi tristeza y conoces mi dolor. Yo soy un pájaro herido que llora solo en su nido porque no puede volar, y por eso estoy contigo, soledad. Yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar. Tremenda letra, ¿verdad? Canción entonada por ese importante cantante cubano Rolando La Serie. Sin embargo, cuando uno se detiene a analizar la letra, descubre que no está cantándole a una mujer que se llama Soledad. En realidad, él está cantándole a la soledad como tal. Claro que podría tener su aplicación en una mujer de nombre Soledad, pero fundamentalmente